que en el siglo XIX se leyeron pocos libros. En Colombia eran escasas las personas que podían leer, se podían contar con los dedos de las manos los lectores. La literatura con mayor auge era la francesa, inglesa y un poco la española. Los mayores lectores eran directores de periódicos, periodistas, monjes y las pocas personas que sabían leer. Eso descarta a la gente del común. El top 5 de los libros más leídos del siglo XIX. En la posición número 5 se encuentra Honorato de Balzac, con La búsqueda de lo absoluto. Honorato era un escritor que hacía sus libros con una rapidez increíble. Escribió un libro en tan solo 3 semanas, 100 novelas en tan solo 50 años hablan por sí solas. Es una obra que en 50 páginas, por ejemplo, nos describe cuál es la habilidad del protagonista de la novela. Baltasar se llama el protagonista, y durante 50 páginas nos va contando él qué es lo que hacía este protagonista de su novela. Balzac es uno de los escritores más importantes del realismo. Fiel amigo del café para mantenerse 3 y 4 días enteros despierto, lo llevan a escribir obras como En busca de lo absoluto. Esta obra de La búsqueda de lo absoluto es, además de una obra del realismo, es una obra filosófica y psicológica, la primera obra psicológica que escribe Balzac en ese sentido, de escudriñar a la persona, al autor, al protagonista, más que al autor, al protagonista, pero en cierta medida el protagonista era él mismo. Muchos de esos personajes de Balzac los toman después algunos escritores latinoamericanos, entre otros José Asunción Silva, por ejemplo, o Jorge Isaac de la María se vale de esos protagonistas. La búsqueda de lo absoluto es quizás la obra filosófica más importante de Balzac y de la literatura del siglo XIX. En la posición número 4 se encuentra Stendhal, con Rojo y Negro. La obra más interesante de Stendhal, en la que nos presenta un personaje bastante curioso, Julián Sorel, un ambicioso joven de provincia que llega a la ciudad queriendo alcanzar su sueño, pertenecer a la aristocracia, encontrándose con un destino nada colorido y enamorándose de una mujer prohibida en vida. Se enamora, según parece, de la hija del amo de él, de su patrón, digamos así, pero descubre al final que estaba enamorado realmente de la esposa del patrón. Y al descubrir esto, pues niega en alguna forma su ascendencia o su descendencia, de dónde viene, muere ejecutado, y a los 3 días de haber muerto ejecutado muere la patrona, la esposa del patrón muere, y entonces se nota pues la relación que existe entre estos dos personajes protagónicos de esta obra Rojo y Negro. Es posiblemente una de las obras más leídas de la literatura francesa de todos los tiempos. Fue escrita en 1830, se convierte en posiblemente la obra más interesante de Stendhal junto a La Cartuja de Parma. En la tercera posición se encuentra Madame Bovary. Esta tercera obra de la literatura más leídos en el siglo XIX posiblemente refleja a una mujer que tiene las mismas ambiciones que tenía Julián Sorel, ¿sí? Una mujer ambiciosa también, que se casa primero con un médico que había enviudado. El médico se había casado primero con una mujer muy rica y después se casa con ella, pero ella se aburre rápidamente de él y empieza toda una serie de aventuras hasta que muere. El autor de Madame Bovary es uno de los más influyentes escritores realistas en todos los tiempos. De esta obra ha surgido la palabra bovarismo, que consiste en una alteración del sentido de lo real, hace que una persona se considere otra de la que verdaderamente es. En la posición número 2, Azul, de Rubén Darío, el nicaragüense. Que es un poeta bastante conocido, que trasegó por toda América Latina y por Europa, entre otras cosas. Fue cónsul de Colombia en Buenos Aires, un cargo que ejercía honoríficamente. No hacía nada en Buenos Aires porque decía él mismo que no había ningún negocio de Colombia con Buenos Aires y que había muy pocos colombianos en ese tiempo en Buenos Aires. De todos modos tuvo ese cargo, fue cónsul de Colombia en Buenos Aires, y el presidente Núñez lo había nombrado en ese cargo. Este libro es posiblemente el más revelador del padre del modernismo, quien se destaca en Centroamérica por su prosa y poesía. Su verdadero apellido era Sarmiento García. El Sarmiento se había convertido después en Darío, según él mismo cuenta en su biografía. Y llegamos a la posición más esperada, la número 1, como es obvio, La María, de Jorge Isaacs. Todos sabemos todo lo que ha pasado con La María de Jorge Isaacs, todo lo que se ha contado sobre este libro. Es el libro que más se ha editado en Colombia del siglo XIX, el que más se editó, el que más ediciones tuvo. Las otras novelas del siglo XIX fueron poco leídas, casi nadie conoce a Tránsito, casi nadie conoce El Alférez Real. Todo el mundo sabe que María es la obra
cumbre de la literatura colombiana y de la literatura romántica colombiana. Algunos la califican como una obra romántica y es esencialmente eso, romántica. El señor Jorge Isaac estaba muy influido de los autores románticos franceses y españoles, pero también había leído de alguna manera a los realistas, pero no es una obra realista, ¿sí? Yo creo que todos los colombianos han leído alguna vez o han conocido, han oído hablar de María. Jorge Isaacs muere muy pobre, en la miseria, pero su obra es la más leída del siglo XIX y siglo XX.